Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a un programa que vais a ver que se va a salir un poco de las típicas inversiones que estáis acostumbrados a que veamos en el universo Locos de Wall Street. Y es que al final lo bonito de la bolsa es precisamente eso, ver los distintos estilos, las distintas inversiones, las distintas empresas, el universo casi infinito de tipologías de acciones en las que se puede invertir. Gran parte de nuestra comunidad le interesa mucho una acción en concreto, una acción que es Palantir, una acción que si no te la explican bien es difícil entender hasta su modelo de negocio y una de las cuestiones más importantes. Oye, esta empresa, ¿cómo gana dinero? Por ello, tenemos la suerte, el honor de contar con una persona que es muy asidua en redes sociales, una figura de FinTweet que habla mucho de ella, como es Antonio Linares, que se estrena en Locos de Wall Street y se estrena por la borda grande, se estrena para hablar precisamente de Palantir, una compañía que él comenta mucho tanto en su Twitter como en su newsletter. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues antes de que Antonio entre a explicarnos precisamente, yo creo que esos puntos principales de Palantir, ¿no? Que sobre todo es entender ese modelo de negocio y entender cómo gana dinero. Vamos a hablar, él nos va a contar un poco cómo ve la compañía y cuáles son sus principales puntos a entender. Antes de ello, siempre que un invitado hace su primera aparición en Locos de Wall Street, me gusta que él mismo se autopresente, ¿no? Que todos nos situemos quién es Antonio Linares, dónde podemos seguirlo, cómo es su estilo de inversión. Antonio, un par de minutos para que el seguidor de Locos de Wall Street te ubique. Muy bien, pues vamos allá. Yo empecé en la bolsa hace unos 10 años y el motivo por el que empecé originalmente es porque estaba buscando una manera de financiar mis proyectos como emprendedor. Y entonces primero monté una pequeña empresa que ni siquiera llegó a salir al mercado, cuyo fin era hacer que el mercado laboral fuese más eficiente. Por aquel entonces en España teníamos problemas con el mercado laboral y pensé, oye, esto puede ser una aportación interesante. Y luego lo acabé pivotando a una startup de parkings, que era como una especie de Airbnb de parkings, que luego acabé escalando por toda España, por las ciudades principales y demás. Tenía una economía unitaria mala y bueno, pues al final el negocio no salió todo lo bien que quise, pero las inversiones que hice originalmente cuando empecé a montar estas empresas sí que acabaron yendo muy bien. Esas dos inversiones son AMD y Tesla. Llevo en AMD casi 10 años ya, este agosto, y en Tesla voy a hacer 8 años. Originalmente compré SolarCity. Y entonces, a lo largo de ese proceso, no solo monté estas empresas, sino que estudié, por supuesto, ADE, luego estudié Computer Science, me especialicé en redes neuronales, entonces tengo un poco ese background mezclado de finanzas, de ese componente de emprendedor y luego ese otro componente un poco de científico frustrado, ¿no? Es lo que me hubiese gustado ser. Y entonces ahora me dedico a tiempo completo a la bolsa, he hecho una serie de nuevas inversiones, entre las cuales está Palantir, por supuesto, pero también Spotify, que considero que es una empresa que el mercado en estos momentos no entiende. Y ahora lo que hago es redactar análisis en profundidad que comparto con decenas de miles de personas en redes sociales hoy en día. Y pues hoy vengo a hablaros un poco de Palantir y un poco a daros un análisis sencillo de lo que por fuera parece una empresa extremadamente compleja, pero que a nivel fundamental no lo es. Y hay una serie de números fundamentales que siguiéndolos cuatrimestre a cuatrimestre, pues se puede llegar a desarrollar un entendimiento bastante completo de la empresa. O sea que eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Pues me parece fantástico porque lo hablaba con Antonio micrófono cerrado y también lo hemos dicho, tanto él como yo, que, creo que mucha gente no entiende sobre todo principalmente algo fundamental en cualquier negocio, cómo gana dinero. Y Antonio ha dicho que va a intentar explicar de forma sencilla una empresa que puede parecer que no lo es, o sí, eso cuando termine la exposición de Antonio, que cada uno se haga su composición. Nos ha traído precisamente aquí, que voy a compartir ahora mismo, un borrador de lo que él va a sacar en su publicación y bueno, vamos a tener la suerte también de que el autor pues nos lo cuente directamente. Claro, esto os lo cuento a locos de Wall Street en exclusiva, posiblemente antes de que salga al resto de mi audiencia, pues esto es un borrador y estoy preparando el vídeo en YouTube y demás. Pero yendo a lo importante, Palantir, ¿qué es? Es una empresa que se enfoca en crear gemelos digitales. ¿Por qué son importantes los gemelos digitales? Os contaré cómo me di yo cuenta de su importancia. Cuando, como os dije, estaba especializándome en redes neuronales, al acabar dije, ¿qué es lo que voy a hacer con este conocimiento? Estaba deseando hacer algo con la inteligencia artificial,
Lo que pasa es que yo soy una persona pues, que me gusta trabajar un poco a mi bola, ¿no? Y entendí que sin grandes datos, sin grandes cantidades de datos y de calidad, no iba a poder entrenar una red neuronal para hacer nada. Una red neuronal al final es una especie de maquinita en la que tú le enseñas muchas cosas repetidas, por ejemplo, imaginemos muchas imágenes de gatos y de no gatos y acaba aprendiendo a reconocer gatos de forma automatizada. Entonces, del mismo modo, si tú quieres entrenar una red neuronal para reconocer, por ejemplo, un melanoma en un caso diagnóstico en un hospital, necesitas enseñarle muchas imágenes de melanomas de pacientes reales y de no melanomas, ¿no? Entonces, un gemelo digital es un software que se implementa en una empresa para que todos los datos que genera esa empresa se queden almacenados de forma ordenada, de tal modo que cualquier persona en esa empresa pueda decir, ¿qué es lo que está pasando en la cadena de suministro? Y entonces el gemelo digital te saca exactamente esos datos y, más importante que eso, se puede meter esos datos de forma ordenada en una red neuronal para que esa red aprenda a automatizar todos los procesos posibles en una empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que antes de implementar un gemelo digital en una empresa, la empresa, por supuesto, tiene muchos procesos en marcha que generan datos, pero esos datos no se capturan. Y así es como la humanidad ha llevado empresas, pues desde que empezaron, posiblemente hace 4.000 años, que es un poco a dedo. La gente estimando qué es lo que está pasando en las cadenas de suministro, cómo están los clientes este último cuatrimestre, cómo está el mercado en este tal. Y entonces, por ejemplo, cojamos el ejemplo de una empresa de logística que tiene muchísimas rutas en marcha. Y entonces resulta que los camioneros observan que cuando llueve en esa ruta y luego por la tarde hace calor, hay muchos más accidentes por la tarde y eso suele ralentizar las entregas y demás. Pues eso es algo que en el pasado los camioneros en ese ejemplo podían intuir, los gestores de la empresa podían llegar a intuir, pero no había datos, no había ciencia cierta. Entonces, con un gemelo digital lo enchufas en la empresa, todos los procesos se digitalizan, al final es una copia uno a uno de tu empresa, es en efecto una copia digital de tu empresa y eso te permite de forma ordenada entrenar redes neuronales para todos los procesos que se puedan automatizar. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace eso? Reduce los gastos como porcentaje de tus ingresos. Te permite sencillamente operar de una forma muchísimo más eficiente. Entonces, si vemos los clientes de Palantir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que sencillamente reducen gastos. British Petroleum, por ejemplo, pudo reducir en la última década el coste de cada barril en sus operaciones upstream, o sea, las operaciones en las que salen al mundo y van a buscar petróleo, creo que en un 60%, o una cosa exagerada. Y entonces, ¿por qué llegué a la conclusión, que esta es la premisa básica de la inversión en Palantir, de que Palantir era la mejor y sigue siéndolo la mejor empresa en materia de gemelos digitales en Occidente? Pues porque, por ejemplo, hay muchas señales de mercado muy potentes. Una de ellas es que el gobierno americano otorgó a Palantir el contrato para gestionar toda la base de misiles nucleares. Entonces, si el gobierno americano ha hecho eso, pues probablemente estemos ante una bestia de sistema operativo. Podemos hablar más adelante de cómo se matiza Palantir con respecto a la competencia y demás, pero eso es esencialmente lo que es Palantir. Ahora, viendo Palantir hoy, está valorado de una forma bastante generosa en el mercado, cotiza a casi 21 veces ventas. Yo lo compré, por supuesto, mucho más abajo, tengo una media que se acerca más a los $7, está entre los 7 y los $10 y demás. Pero, ¿cuáles son las métricas fundamentales para entender el negocio de Palantir? Una sola métrica, que es el margen de contribución. El margen de contribución es esencialmente cuál es el margen, cuánto gana Palantir cada vez que despliega su software en la empresa de un cliente. Y entonces, ese margen, que lo defino aquí en inglés, es básicamente los ingresos menos el coste de los ingresos, que incluye coste de ventas y de marketing, excluyendo la compensación a empleados en forma de acciones dividido por los ingresos. Entonces es un margen, ¿no? Aquí en este gráfico que estoy enseñando ahora mismo en pantalla, vemos cómo ese margen comenzó a ir hacia abajo. ¿Por qué comenzó a ir hacia abajo? Porque Palantir, en torno a finales del 2020, empezó a meter a clientes más pequeños en su segmento comercial. Palantir tiene dos segmentos, que es el de los gobiernos, vende a todos los gobiernos de Occidente, y luego tiene el comercial. El comercial es en el que yo vi potencial y por eso invertí en esta empresa hace años. Entonces, al meter clientes más pequeños, Palantir empezó a incomodarse, porque lo que tenía era un software que era muy costoso de desplegar en los servidores de clientes o del modo que se hiciese en la nube o lo que sea.
O sea, al final es un software extremadamente complejo, el software sí que es complejo, entender la empresa no, e instalar eso es un curro espectacular. Antonio, esto es lo que seguro que muchos personas, inversores que se han aproximado a Palantir han escuchado campanas de no, la Gotham, tal, dos modelos, ¿no? Ahí está Sí. precisamente esos dos segmentos, ¿no? El gubernamental, que yo creo que mucha gente conoce a Palantir por esa pata gubernamental, por ese, llamémosle, anécdota de que su software fue el que ayudó a capturar a Bin Laden. Eh, y después el retail, ¿no? Y precisamente esas dos son los segmentos donde aglutina Palantir, como tú decías. Efectivamente, Gotham es el sector de los gobiernos y luego Foundry es el sector comercial. Entonces, aquí en esta curva pues iban metiendo clientes más pequeños, pero como decía, simultáneamente empezaron a productificar Foundry y también lo han empezado a hacer con Gotham en los últimos cuatrimestres. Y entonces eso lo que ha producido es esta reversión de la tendencia en la que vemos que el margen de contribución vuelve a subir y de hecho aquí, en el último cuatrimestre, aquí se ve el gráfico, vemos cómo ha alcanzado el 60% el margen. Esto es una Qué cifra barbaridad. que Palantir no veía desde que casi era una consultoría hace años y desde luego no en los últimos 2 años, año y pico. Y esto coincide con el lanzamiento de los bootcamps, que son como, digamos, seminarios en los que los clientes van presencialmente y trabajan con ingenieros de Palantir para en el mismo día hacer lo que antes hacían en meses. Es decir, aquí, en un solo AIP Bootcamp, AIP es la plataforma de inteligencia artificial de Palantir, están haciendo lo que aquí tardaban en hacer meses. Entonces, ¿a dónde va esto? Que cuando realmente con este salto que ha dado de un cuatrimestre para otro, que ha pasado del 55% al 60%, es una expansión de un margen increíble. A su vez, ahora mismo lo que está pasando es que están productificando los bootcamps en sí. O sea, ya no solo están productificando el software, por cierto, por matizar, productificar quiere decir, pensemos, por ejemplo, cuando uno quiere hacerse una cuenta de Gmail, no hace falta que hables con ningún representante de Google. Sencillamente te metes ahí, pones Gmail, rellenas el formulario y ya estás. Entonces, Lo los gemelos pagas y fuera. digitales, perdón, Antonio, Sí, sí, que digo que si es de pago, lo pagas, ¿no? Compras el producto y no te hace falta ninguna persona de Google, exacto, ningún. exactamente, te metes ahí y tal. Esto con Palantir no era así hace 2 años, ahora sí que lo empieza a ser cada vez más. Pero claro, estamos hablando de un software que es extremadamente potente. Entonces, a su vez, esos seminarios ahora se están productificando, porque los seminarios estos están pasando de ser eventos necesariamente presenciales que duran bastantes horas en términos relativos y tal, a ser algo que casi pueden hacer los clientes desde su casa. Y de hecho, este cuatrimestre han lanzado Build with AIP, Construye with AIP, que es como una especie de, según describe el equipo gestor, como una serie de tutoriales y demás para que la gente haga el bootcamp desde su casa. Conclusión a la que llego yo, creo que este margen de aquí en adelante, como ya hemos pasado por este desierto por el que ha pasado Palantir, por así decir, de cambiar fundamentalmente cómo instala su software, creo que ahora vamos a ver un crecimiento exponencial del margen de contribución. ¿Por qué es relevante esto a largo plazo? Pues porque cuando hablamos de estas empresas, realmente nadie sabe cuál es la valoración justa. Indudablemente, lo mejor es comprarlo en un momento como en el que lo compré yo, que es cuando nadie lo quiere y cuando en teoría crees que es una empresa que tiene un gran potencial, que luego resulta que lo tiene y tal, genial. Pero claro, cuando ya estás a una valoración más elevada, como 21 veces ventas, dices, ¿cómo cojo esto? Pues 21 veces ventas es un precio bastante optimista, pero muchas veces en empresas de este estilo, cuando realmente compras la empresa adecuada, suele retornar, suele pagar grandes retornos a sus inversores a lo largo del tiempo. ¿Dónde veo que ese retorno puede venir con Palantir? Con este gráfico que tenéis aquí. Con esta productificación tan rápida que está teniendo Palantir, en el fondo lo que está haciendo es protagonizar una evolución en cuanto a cómo se vende la computación en el mercado. Reflexionemos, por ejemplo, sobre cómo se vende la computación mediante AWS o Google Cloud y demás. Pues ahí lo que tenemos es gente que va y coge un servidor, lo alquila en base a horas de computación usadas o en base a una tarifa plana y demás, pero fundamentalmente el que contrate esa computación luego tiene que darse la vuelta y programar, tiene que escribir código para que esa computación pase a ser útil. Entonces, la analogía de eso es como si hoy, para conducir nuestros coches, pues en vez de ir a la gasolinera,
tenemos que ir a un pozo de petróleo y cavar y sacarlo y tal. Ahí es donde está la computación hoy en día. Esta transición que está protagonizando Palantir lo que va a desbloquear es un poco traducido al español, la era de computación valiosa. ¿Por qué? Porque cuando tienes un margen de contribución que tire para arriba al 90%, ahí Palantir va a pasar a ser algo más como Gmail, que es que literalmente cualquier persona, para poder competir en el mercado que sea, esto va a ocurrir potencialmente en 10 años o así, va a tener que hacer un gemelo digital de su empresa casi antes que el email, o a la par por lo menos. Porque si no puedes automatizar procesos y no construyes esa barrera de entrada desde un principio, no tienes nada que hacer con las empresas en el resto del mercado que sí que van a tener redes neuronales nada más empezar. Va a ser algo así como la electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienes a empresas, cada vez más empresas por sector y por vertical dentro de cada sector, al final Palantir acaba sabiendo mejor que nadie cómo solucionar los problemas de esas empresas. Entonces, casi te puede vender, ¿cómo se diría en español? Blueprint. Te vende básicamente software que está exactamente ajustado a tus necesidades operativas y casi te vende un gemelo digital que está prehecho, ¿no? Y entonces eso lo que hace es que pases a poder competir en un mercado en el que la inteligencia artificial es esencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso posiciona a Palantir en la parte de arriba del funnel de ventas del mercado del cloud, porque, claro, ahora mismo la gente va directamente y compra computación de AWS y demás. Pero en el momento en el que esto ocurra, y el motivo por el que digo que esto va a ocurrir es porque esas curvas exponenciales se están desarrollando ante nuestros ojos cuatrimestre a cuatrimestre, en el momento en el que eso ocurra, realmente, ¿cómo definirlo para que no se pierda aquí la audiencia? Palantir decide dónde vas a poner tú ese gemelo digital o no. Sencillamente, tú necesitas el gemelo digital y ellos son los que luego están en esa posición para redireccionarte a el cloud provider de turno. Por ejemplo, ese deal que han cerrado con Oracle ahora mismo, lo que permite es aumentar drásticamente la distribución de Palantir, pero es que esa situación se revierte en un momento dado en lo que, claro, los clientes cuando se acerquen a Oracle le van a decir, oye, pero es que necesito un gemelo digital. Ah, vale, entonces ahí el tablero de ajedrez se da la vuelta, ¿no? Entonces, en términos de valoración, pues Palantir ahora cotiza a 21 veces ventas, pero si este fenómeno se produce, y creo que se está produciendo, aunque claro, estas curvas exponenciales son complicadas de ver, pues creo que en un momento dado esto va a ser una empresa de probablemente $1 trillón plus de capitalización bursátil. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en la empresa? ¿Qué es lo que está cambiando financieramente según este margen de contribución evoluciona? El margen de contribución al final lo que hace es, digamos, explicar, o sea, enseña cuál es la economía unitaria de Palantir. Conforme ese margen de contribución expande, quiere decir que Palantir tiene un mejor coste unitario, porque para que ese margen suba, los costes por instalación están bajando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el resto de los márgenes, en condiciones normales, de OPEX y demás, se expanden conforme esa economía unitaria se expande. Entonces, ¿qué tenemos? Que los márgenes, obviamente el margen bruto ha crecido bastante, lo tenéis aquí, ha pasado del 80% en Q3 del 2022 a Q4 del 2023. Por cierto, una cosa que no me gustó absolutamente nada que hizo la empresa fue que este gráfico no lo incluyó en Q1 de 2024 porque hubiese enseñado una caída al 83%. Eso no me gusta y eso es una cosa, es quizás de las pocas pegas que le pongo a Palantir, y es que creo que su forma de reportar está muy por debajo de su ejecución en general. Pero bueno, eso ya que lo valore cada uno. Y luego el margen operativo ajustado, que excluye la compensación mediante acciones y demás, pues vemos que está creciendo exponencialmente. Entonces, por supuesto, cuando hablo de margen de contribución, esto no es que necesariamente se deba de producir porque la instalación sea más fácil, pero triangulando todos estos datos a mí me parece que sí que lo es. Primero por los comentarios de la gestión, pero luego si es que no nos fiamos de ellos, es que los márgenes no estarían creciendo de este modo si realmente no se estuviese productificando el software. Sería extremadamente difícil. Y luego, adicionalmente, si vemos cómo está creciendo el conteo de clientes en el negocio comercial en Estados Unidos, que es muy distinto a Europa, porque en Europa todavía vamos bastante por detrás con esta tecnología, desgraciadamente, pues triangulando lo que se ve es que es un negocio, es un software que se está convirtiendo en una plataforma. Y entonces, aunque esos comentarios que hago
del mercado de la nube y tal, son como, imagino que para la mayoría de la gente es como, oye, este tío que está contando, estas curvas, cuando empiezan a coger esta velocidad, muy rápidamente van mucho más lejos de lo que la mayoría de la gente se puede imaginar inicialmente. Eso es lo que ha pasado con AMD, con los CPUs, y eso es lo que va a pasar ahora con los GPUs. Si quieres lo podemos comentar después o en otra. Pero realmente, si ves todas estas métricas, lo que ves es que ese software, que en sí es extremadamente complejo, pero cuya función es fácil de entender para cualquiera, lo único que hace es permitirte realmente desplegar algoritmos de inteligencia artificial para ahorrar dinero en una empresa. Todo eso realmente lo que demuestra es que se está productificando, se está convirtiendo en una plataforma y que esto es una empresa que por esas otras señales que contaba, como lo de la gestión de los misiles nucleares y muchísimas más que podremos comentar, pues creo que estos son los número uno en el mercado. Otra cosa interesante es que la retención neta de clientes ha estado bajando durante todo este tiempo. Esto coincide con una ralentización en el pipeline de ventas de business to business, de empresa a empresa. Esto lo he visto en muchísimos negocios, fundamentalmente también en el negocio de los anuncios digitales y demás. Ahora esto se está dando la vuelta, pero lo que ocurre es que esta métrica no tiene en cuenta clientes adquiridos en los últimos 12 meses. Entonces, esto es una incógnita que va a sumar o restar a la tesis que os expongo aquí de la productificación y demás, porque vemos que esto sí que se está dando la vuelta y esto de aquí es el primer cuatrimestre que incluye los primeros clientes adquiridos mediante la plataforma de inteligencia artificial que lanzó Palantir. Pero, perdonad, es que el equipo gestor dice que ya clientes existentes también están expandiendo el uso del software de Palantir mediante esta plataforma y que por eso esta métrica de aquí está subiendo. Entonces, sí, el caso de la productificación es real, que es mi impresión, creo que este gráfico, o sea, esta métrica de aquí también se va a dar la vuelta. Y mi conclusión con respecto a este cuatrimestre es que, aunque el precio de la acción es relativamente elevado a 21 veces ventas, creo que, desde luego, no he visto a nadie hablando de esto en Twitter. Creo que el mercado no se da cuenta de la importancia del margen de contribución, porque es un poco como el leading indicator del resto de las métricas financieras y, a su vez, creo que el mercado no está descontando adecuadamente la progresión exponencial de esa métrica y cómo van a evolucionar el resto. Si vemos de nuevo cómo ha evolucionado el margen de contribución, la correlación con el cash flow, el cash de operaciones, o sea, ¿cómo se dice eso en español, Antonio? Que La contribución con el... el cash que produce una empresa creo que es el flujo el Ah, flujo de caja neto es el free cash flow, lo que viene antes, sí. El flujo de caja el de neto, operaciones. el de operaciones, Bueno, el free cash flow de las operaciones, ¿no? El operating cash flow, ¿no? sí, vale, también ese. En cualquiera de esas dos métricas tiene una correlación de 1 a 1 con el margen de contribución. Y, a su vez, también lo que estamos viendo es que, o sea, obviamente el motivo por el que todo esto ha podido despegar de este modo, en primer lugar, es por los algoritmos que están saliendo, de los large language models y todo eso. Y yo ahí tengo una visión particular, informada por mi educación en redes neuronales, que es que a esos modelos, conforme les metemos más parámetros, van generalizando más su inteligencia. Entonces, por supuesto, está la cuestión de si la inteligencia artificial va a ser, primero, en caso de éxito, como fue el Internet en el año 2001. Todo eso puede pasar perfectamente. Por eso, por cierto, conviene decir que en estas inversiones hay que tener horizontes de inversión, o sea, horizontes de tiempo de inversión extremadamente largos, porque nunca sabes cuándo te puede coger una cosa de esas. Y, en segundo lugar, si la inteligencia artificial va a funcionar en absoluto o no. Pero, como digo, si seguimos lo que han hecho los algoritmos en los últimos 2 o 3 años, primero empezaron como un juguete, ChatGPT-1 era como un juguete, y el 4 empieza a exhibir incluso... Yo creo que si Turing lo hubiese visto, hubiese dicho que eso pasaba la prueba de Turing. Hubiese dicho, oye, no sé si esto es un humano o una máquina. Quizás hubiese pasado en la prueba. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que le hemos metido más parámetros, más datos y más computación. La industria, tanto por el lado del software como por el lado del hardware, con los chips, con AMD y Nvidia y tal, sabe hacer eso. Entonces, todo eso de aquí a 10 años es franquiciable. Por lo tanto, mi opinión es que la empresa no solo está estructuralmente evolucionando de modo que presenta una situación bastante asimétrica, sino que, a su vez, los otros factores un poco más macro
como la tecnología en sí y las industrias que tienen que apoyar la evolución de esa tecnología, creo que está preparado. Y entonces creo que esta empresa de aquí a 10 años pues tiene un caso de inversión bastante interesante, aunque la valoración hoy es generosa, por supuesto, mejor haberla pillado a una fracción de lo que está ahora, pero creo que con la capitalización bursátil que tiene ahora, si esto sigue evolucionando así cuatrimestralmente, creo que va a ser un caso de inversión bastante exitoso. Y bueno, con eso concluyo un poco la explicación de Palantir y de las métricas clave y espero que haya quedado bastante claro. Ujú. Si te parece, Antonio, vamos a hacer te hago un par de preguntas que yo creo que son preguntas que le pueden surgir al seguidor cuando esté viendo este programa. Quitamos la pantalla compartida. Una es, puede ser la primera y más obvia, ¿no? Vale, pero ¿tiene Palantir barreras de entrada ante todos los gigantes de inteligencia artificial que están apareciendo? Es decir, ¿por qué Palantir puede tener esa ventaja competitiva y no otra compañía o otra inteligencia artificial? Pues ahí, respondiendo a tu pregunta un poco por fascículos, ahí hay una pregunta muy relacionada con eso que me hace mucho, que es, oye, ¿y con estos algoritmos nuevos no puede ser que esta plataforma de repente no haga falta? Es decir, ¿puede venir un OpenAI o algo así y hacer que este software no sea necesario? Y mi respuesta ahí es que para entrenar uno de esos modelos, o sea, desde luego, los modelos en sí en estático son útiles, pero lo que es más útil es cada vez ir entrenando más y mejores modelos a lo largo del tiempo. Creo que eso, en lo que dure el capitalismo, eso va a ser la historia del capitalismo, probablemente. Entonces, para hacer eso siempre necesitas estar generando datos, capturándolos y organizándolos para poder meterlos de forma coherente en modelos. Entonces, digamos que Palantir es una infraestructura súper necesaria que va debajo de esos modelos y ligeramente por encima de la computación, pero no es algo en sí que los modelos vayan a desplazar. En cuanto al panorama competitivo de, por ejemplo, un Microsoft, un Amazon y demás, es posible que esas empresas dirijan su atención al tema de los gemelos digitales. De hecho, Microsoft lo ha hecho. Pero ahí entra en juego un modelo mental que es bastante común en tecnología y que yo he usado con bastante éxito, que uno de los fundadores de Square, que ahora se llama Block, Jim McKelvey, llamaba el Innovators Stack, el Innovation Stack, de hecho, que es como cuando una empresa está absolutamente centrada en una sola tarea, acaba generando una barrera de entrada solo a base de las muchísimas implementaciones, las muchísimas iteraciones que crea a base de escuchar a clientes y prestar más atención que el resto de las empresas. Entonces, cuando tienes una empresa que itera más y más rápido y además está más centrada en el consumidor, en ese negocio en concreto, aunque tenga menos recursos, suele acabar triunfando por encima de empresas con más recursos, pero que están menos centradas en esa tarea. Y de momento a mí eso me parece que es el caso con Palantir con respecto a Microsoft, con respecto a Oracle, por supuesto, que está haciendo algo completamente distinto. O sea, todos estos proveedores de cloud y empresas más grandes de tecnología tienen sus propios negocios. Es posible que alguno dirija suficiente atención y recursos como para desplazar a Palantir, pero a mí me parece que Palantir tiene una cultura excepcional que está optimizada para esta tarea en cuestión. Y prueba de ello es su éxito para mí en el sector de los gobiernos, porque el sector de los gobiernos no es solo gestión de cosas como podría ser la seguridad social y cosas así, que son muy importantes, pero relativamente menos peligrosas que la guerra, ¿no? Y entonces Palantir lo que es una herramienta esencial en la guerra. ¿Qué ocurre? Que en la guerra tienes que proteger los datos al 100%, porque si se escapan un poquito de datos, es que igual mueren 100 personas y cosas así, ¿no? Entonces ellos lo que han hecho es trasladar todo ese expertise al sector comercial, pero es que dentro del sector comercial tienes verticales que son muy sensibles. Entonces tienes, por ejemplo, finanzas, tienes, por ejemplo, salud, tienes, por ejemplo, temas de seguros, cosas de esas, ¿no? Entonces, para entrar en cada una de esas verticales y servir al cliente de la misma forma que hace Palantir, casi necesitas 15, 10 años de enfoque absoluto todos los días y al final lo que es una barrera de entrada que responde a un proceso. Es un poco como Toyota con la producción de vehículos cuando Toyota era absolutamente increíble, ¿no? En términos relativos. Ahora Tesla le da mil vueltas, pero en su día Toyota, los productores de vehículos americanos y demás no podían pararlo, pero porque todo ese enfoque que había metido Toyota en la producción de vehículos
y del Kaizen, ese concepto de estar constantemente mejorando y tal, no lo podían hacer ni en 2 ni en 3 cuatrimestres. Y además a eso se suma que, en mi opinión, Palantir va bastante adelantado al mercado. Entonces, es una valoración cualitativa, no es algo que se pueda ver fácilmente en los números, quizás me equivoque, pero mi impresión es que esto es una empresa que va muy por delante del mercado, por lo menos 5 o 6 años por delante, y que no hay una empresa con un nivel de enfoque suficiente como para plantarle cara en un periodo de tiempo más corto. En 5 o 6 años, pues veremos. Ujú. Siempre que hablamos de compañías de este estilo, ¿no? De estilo de Palantir, has comentado varias veces en tu exposición Tesla, para mí es inevitable hacer también una valoración del CEO. Aquí en Palantir tenemos una figura que es Alex Karp. También tenemos por ahí a Peter Thiel, que seguro que mucha gente ha escuchado y dice, bueno, pero Peter Thiel me suena de todo lo que pasó con PayPal, etcétera, etcétera. Para ti, ¿cuál es la valoración del CEO? ¿Cómo de importantes es en la tesis? Al final, siempre me gusta una frase que dijo una vez Emérito Quintana, ¿no? Típicos juegos estos de Twitter. Define tu tesis de inversión de una empresa en 4 palabras y dijo que, o en 5, y dijo que Mark Zuckerberg tiene 30 años, ¿no? Y como diciendo, oye, yo voy a largo plazo y indexo lo bien que vaya esta tesis a este CEO que me parece magnífico. El caso de los más yo creo que puede ser parecido. ¿Cómo lo enfocamos en el caso de Palantir? Yo, eso, el equivalente a esa frase para Palantir diría que Alex Karp no se casa con nadie. Diría que o sea, me parece que esa. ¿Por qué? Porque, o sea, yo siempre digo que al final la tecnología, muchas veces en sitios, o sea, digamos, en bancos, en cosas así, los analistas ven la tecnología un poco como un ente que surge de la nada, pero en mi opinión siempre emerge de cultura. Al final esto es gente que va todos los días ahí y está procesando información, tomando decisiones y escribiendo código. Cuando digo que Alex Karp no se casa con nadie, la impresión que me da es que Palantir es un sitio en el que la gente puede ir a ser todo lo rara que quiera mientras sea excelente. Y eso, a nivel cultural en un negocio tecnológico, es muy importante, porque el talento no siempre es todo lo político y todo lo corporativo que, que a veces se desea que sea. Entonces, cuando Karp habla de su cultura, habla de la cultura de Palantir y veo cómo iteran, veo a los distintos personajes que están en la empresa, que de vez en cuando salen y los conoces y los observas y demás, me parece que es una empresa que funciona bastante bien. Google ahora, por ejemplo, es un ejemplo de lo opuesto. Se han wokificado y tienen una barrera de entrada espectacular, tienen una máquina de dinero rodeada de experimentos, o sea, su negocio de publicidad, que eso va a ser muy difícil de desplazar, tienen tiempo para arreglar ese wokismo y tal, pero es lo opuesto. Y a mí me parece que Palantir tiene una cultura optimizada para la tarea en cuestión, me parece que Microsoft no la tiene, me parece que otras empresas que están rondando en torno a este negocio no tienen culturas lo suficientemente optimizadas y Palantir sí. Ujú. Y Antonio, aquel que ha seguido la cotización en las últimas semanas, ¿por qué crees que ha sido esta bajada que ha tenido puntual con la presentación de los últimos resultados? ¿Qué es lo que no ha gustado al mercado? ¿O qué es lo que el mercado no ha entendido? ¿O qué se ha equivocado la compañía al reportar? Que has dicho durante tu intervención que si tuvieras que ponerle un pero a la compañía, desde luego no era la ejecución, sino posiblemente esa traslación de lo que hace y los datos al mercado. ¿Qué ha podido pasar para ese día que vimos ese menos 15, creo recordar, para que el mercado no entienda o no se explicara bien? A mí me parece que se han juntado varias cosas. O sea, desde luego, antes de entrar en lo de la cotización, creo que eso no ha afectado, pero a mí la forma en la que esta empresa reporta resultados de vez en cuando me parece que puede resultar relativamente confusa para inversores retail. El CEO ha salido muchas veces y ha dicho que la base de inversores retail es la más importante para ellos, pero a mí este estilo esta forma de reportar no me parece que lo refleje. Me parece un red flag y realmente creo que es el único grande que le encuentro a la empresa, no me gusta nada. Ahora, hablando de la cotización, indudablemente ayudó esas lecturas de inflación que salieron un poco más calientes, y eso ha mandado todo lo que es growth y tech hacia abajo. Y luego es que las métricas en sí de clientes, como el crecimiento de los ingresos, la retención neta de clientes y demás, eso creo que aún no está reflejando la expansión
del margen de contribución. Entonces el mercado castigó a la empresa porque los resultados en ese cuatrimestre en cuestión no eran buenos del todo. Yo es que cuando analizo un cuatrimestre me estoy enfocando por lo menos en 3 o 4 cuatrimestres más allá, y en lo que los números que salgan en el cuatrimestre en cuestión no rompan la tesis, que desde luego para mí los números este cuatrimestre no lo rompieron, pues miro en esa dirección. Pero el mercado muchas veces no hace eso, y el mercado no hace esas lecturas porque el mercado realmente en empresas de este estilo yo creo que tarda más en entender realmente de dónde emana el valor y cómo evoluciona la creación de valor de la empresa y cuáles son los drivers para que se pueda exponenciar. Creo que eso el mercado no lo ha visto y creo que ese es el motivo por el que ha bajado. Pero viendo el margen de contribución, si esa progresión sigue, yo creo que de aquí a 2, 3, 4 cuatrimestres vamos a tener resultados financieros que van a ser exponencialmente mejores. Y no uso la palabra exponencial así porque sí, yo creo que realmente lo va a ser. Oye, Antonio, llegamos al final de esta píldora de Palantir que yo creo que era necesaria porque yo me jacto de Locos de Wall Street ser la persona, el miembro quizá que tiene más contacto con la comunidad y es una compañía de la que se habla mucho, pero igual que todo el mundo rápidamente entiende cómo gana dinero Google, cómo gana dinero Apple, el cómo gana dinero Palantir y cómo puede ser ese crecimiento es verdad que es más complicado, ¿no? Yo creo que tú has arrojado muchas luces. Pero decía estamos llegando al final y antes de que te vayas, me gustaría que también nos hablaras, nos resumieras en 4 o 5 minutos esas apuestas que comentas en Twitter. Hoy mismo estamos grabando jueves 16 y tenías un tweet esta tarde donde decías, o esta mañana, que tus principales apuestas a largo plazo eran Tesla, AMD, Palantir. Eh, esa es tu, llamémosle, esas son tus grandes apuestas a largo plazo, Spotify, ¿cómo estás viendo las mismas? Palantir, entiendo que es top 3, pero ¿cuáles es otras que también te guste? Decías que tenía desde hace 10 años AMD y Tesla desde hace 8, pero siguen para ti igual de vigentes las tesis. En definitiva, un vistazo para aquel seguidor que sea la primera vez que te conoce y aparte de no quedarse con tu visión de Palantir, una visión global de las principales posiciones de tu cartera. Muy bien, pues os cuento. Yo realmente no es que esas sean mis apuestas más grandes, es que tengo 5 acciones en mi cartera. ¿Vale? Entonces, efectivamente, llevo AMD 10 años, Tesla 8 años y en los últimos años he iniciado 2 posiciones muy grandes que son Spotify y Palantir, y ahora en los últimos 3-4 meses he iniciado una quinta que es Hims, que es una empresa de salud americana que os contaré ahora en un rato. Rápidamente os lo resumo. AMD. ¿Por qué AMD ha triunfado en los últimos 10 años? Por la arquitectura de chiplets. ¿Qué es lo que hace eso? Permitir que produzcan chips con una capacidad de computación casi igual de buena que los chips monolíticos, los que se hacen grandes de una pieza, pero a un precio mucho más barato. Eso es lo que le permitió a AMD entrar en el mercado de CPUs y quitarle cuota a Intel, y eso es lo que le va a permitir a AMD quitarle cuota a Nvidia, aunque ahora mismo piensa el mercado que Nvidia es su número 1 indisputable. Una cosa más de AMD. Mientras que Nvidia se especializa en la inteligencia artificial dentro de servidores, Nvidia dentro de 5 o 6 años va a acabar siendo número 1 en inteligencia artificial en la periferia de las redes. O sea, vamos a tener que trasladar la inteligencia artificial de servidores a la periferia, a cosas como coches, móviles, ordenadores, frigoríficos, cámaras de seguridad. Todo eso va a llevar inteligencia artificial. Va a ser un mercado de cientos de billones de dólares. AMD va a ser número 1 ahí. Tesla. El mercado piensa... Sí, perdón, AMD. Os explico por qué rápidamente, porque igual eso genera curiosidad. AMD compró hace unos años una empresa que se llama Xilinx. Xilinx se especializa, sigue ahí dentro metida, en una tecnología que se llama FPGAs. ¿Qué es lo que hacen los FPGAs? Son chips que se reconfiguran sobre la marcha. Entonces, cuando tú tienes que usar una red neuronal en un chip pequeño, en un móvil, en un ordenador o lo que sea, necesitas chips que se reconfiguren para que ese chip pueda ejecutar esa red neuronal de forma eficiente y que la batería no se acabe, que no cueste un dineral y todo eso. Esa tecnología realmente solo la tiene AMD, y eso, sumado con la arquitectura de chips, permite a AMD meter FPGAs en cualquier dispositivo prácticamente, y así es como va a generar un montón de valor, de forma que la competencia va a pasar un rato muy difícil para alcanzar a AMD. Tesla.
el mercado la ve como una empresa de coches, que lo es, por supuesto, el 80% plus de sus ingresos vienen de los coches y demás. Pero si vemos cómo Tesla ha llegado a la posición en la que está hoy, que aunque el mercado es más pesimista, hace 2 años el mercado pensaba que esta empresa era indestructible, esas curvas exponenciales en los próximos 5 o 6 años se van a exponenciar muchísimo más. Tesla, perdón, va a ser mucho mejor en la fabricación, va a ser mucho mejor en la inteligencia artificial y en la energía. ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Que esos 3 componentes se van a juntar y van a crear una plataforma. Y esa plataforma se va a convertir en un sistema operativo, primero para coches, para otras marcas y demás que son bastante paquetes a la hora de fabricar, y ya no te cuento inteligencia artificial y demás, y luego prácticamente para cualquier dispositivo que tenga que hacer trabajo en el mundo. Pensemos robots y todo eso. ¿Por qué creo que va a pasar eso? Pues porque aunque el mercado se ponga pesimista con Tesla, esas curvas no hacen más que acelerar. Entonces por eso sigo ahí largo. Más empresas, Spotify. Spotify tiene una economía unitaria terrible porque los sellos discográficos se quedan el 75% de los ingresos que genera Spotify mediante la música. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final Spotify realmente no tiene competencia. Aunque tengas a Amazon y a Apple y demás, Spotify es un caso del Innovation Stack que os contaba el fundador de Block, porque está muchísimo más enfocado en el audio de lo que pueda llegar a estar Apple o Amazon, porque es que tendrían que desechar sus negocios principales, porque al final los mejores ingenieros en Amazon, ¿en qué quieren trabajar? Los mejores ingenieros en Apple, ¿en qué quieren trabajar? En la música no, desde luego, y por eso el panorama competitivo está así. Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo la empresa en los últimos años? Ha estado reinvirtiendo capital para desplegar nuevas verticales, podcasts, audiolibros y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que esas verticales tienen una economía unitaria exponencialmente mejor. Y en cualquiera de los casos lo que hacen es sumar al valor vitalicio del cliente medio. Entonces tenemos una plataforma que está llegando a 1 billón de usuarios mensuales activos y tenemos a ese lifetime value, o sea, ese valor vitalicio medio del cliente que va a crecer bastante en los próximos años. Entonces, ¿qué va a pasar? Que está pasando ya, si veis los resultados del último cuatrimestre, que el flujo de caja neto por acción de Spotify va a crecer espectacularmente en los próximos años. Y a su vez es una empresa que desde luego cuando yo hice la inversión grande, que fue a $97,5, estaba cotizando a 2 veces ventas, creo que ahora cotiza a 4. Lo de veces ventas es una métrica que yo uso para medir el entusiasmo en una empresa que no tiene una cuenta de resultados todavía madura. Entonces, cuando compras una cosa a 2 veces ventas y realmente el apalancamiento operativo crece a largo plazo y resulta que es una empresa excelente, los retornos pueden ser increíbles. ¿A dónde creo que va Spotify a largo plazo? Creo que se va a convertir en un buscador de audio, porque al final, cuando el usuario evoluciona de solo escuchar música a escuchar podcasts, audiolibros, noticias, que también están empezando a experimentar ahora y tal, pasa a ser sencillamente una red en la que la gente consume y comparte información. Entonces, el valor del bit medio que se mueve en esa red creo que va a crecer mucho. Y bueno, de 1 billón a 3 billones, pues tiene mucho menos que de 100 a 1 billón, que es lo que han hecho en los últimos años. Y creo que esa tesis va a ir muy bien. Palantir, ya os lo he contado. Hims es una empresa muy pequeña de salud, de telehealth en Estados Unidos. Tiene muy mala fama el término telehealth en el mercado. ¿Por qué? Porque Teladoc, que era una empresa, una acción bastante caliente durante el boom del 2021 y tal, resultó ser un absoluto desastre. ¿Cuál es la ventaja que sí que tenía Teladoc? Que tenía un acuerdo con básicamente el grifo del sistema financiero del sistema sanitario en Estados Unidos. Por ende, un montón de datos y por ende, potencialmente, un montón de redes neuronales que podrían entrenar para automatizar procesos y generar valor en el sistema sanitario de Estados Unidos, que es una máquina inflacionaria, porque es una, creo que se dice así en español, es una monopsonía. Tienes un solo comprador en el mercado, que son las empresas de seguros, entonces todos los proveedores tienen el incentivo de todos los años subir un poco los precios y como el asegurador lo que hace es amortizar eso en una base relativamente amplia, pues bueno, pero ahí se está liando un Cristo que es que la gente tiene que, o sea, el copago de los pacientes cada vez es más alto, porque es que ya no se puede amortizar precios más altos y desde luego a ese ritmo al que están creciendo sobre la base de pacientes. Entonces, Hims, a diferencia de Teladoc, es una empresa muy, muy enfocada en la tarea, con un equipo gestor, en mi opinión, espectacular. Son propietarios y operadores, que eso es muy importante para tesis de este estilo. Entonces, es una empresa que ha creado una infraestructura verticalizada
que lo que hace es ponerte en contacto con doctores para condiciones estigmatizadas inicialmente, como pueda ser, tratan, por ejemplo, la disfunción eréctil, la alopecia, cosas así y tal. Te ponen en contacto con un doctor, te diagnostican y te mandan el tratamiento, pero es que te fabrican el tratamiento de forma personalizada. Entonces puedes tener varias condiciones a la vez y te lo hacen muy fácil, te lo envían a casa. ¿Y qué es lo extraordinario de este negocio? Es que es muy difícil ganar dinero en Estados Unidos con la salud estando fuera del sistema tradicional de seguros. Diría que casi imposible. Y toda esta infraestructura que han montado, que es extraordinaria y lo han hecho solo en cuestión de 7 años, produce cash. Es una anomalía estadística que es o pura suerte o el resultado de un equipo gestor y una cultura empresarial espectacular. Y entonces por eso decidí comprar la acción, que a su vez cuando la compré estaba bastante reventada. Creo que incluso a día de hoy cotiza solo a escasas veces ventas, y con el ritmo de crecimiento que tiene de ingresos y la forma en la que está convergiendo sus beneficios y la forma en la que está aumentando la producción de cash y aún mejor el ritmo cada vez creciente, o sea, cada vez reinvierten más y más capital en el negocio, creo que eso va a hacer que ese negocio sea un compounder a largo plazo bastante interesante. Riesgos, que entre Amazon en el mercado. Pero es que Amazon lleva mirando para entrar en este mercado mucho tiempo. Y si escuchamos la llamada de Amazon de Q4 2023, Andy Jassy dijo textualmente que la operación de la farmacia tenía más complejidad que el resto del negocio del e-commerce puesto junto. Entonces, para mí, Hims es una anomalía absoluta y creo que puede resultar ser una empresa extraordinaria. Pues, por supuesto, es una asignación más pequeña porque en términos absolutos tiene un balance bastante menos fuerte que Palantir, Spotify y cosas de esas, pero creo que es una empresa que puede ir muy bien a 10 años vista. Ujú. Oye, Antonio, pues a mí me encanta escucharte. Además, te expresas muy bien, que es también muy importante. Y ya para terminar, aquel seguidor que no te tuviera ubicado, vamos a poner en la descripción del vídeo dónde puedes seguirte. Pero básicamente los canales para seguirte, Antonio, son Twitter y Substack, ¿no? Corrígeme. Sí, estoy en Twitter, mi handle es ALC2022. En Substack, creo que si ponéis Antonio Linares Substack ahí me podéis encontrar, y estoy en YouTube desde hace un par de meses ahí calentando un poco, siguiendo vuestros pasos, aprendiendo y demás, o sea que también estoy por ahí, si ponéis Antonio Linares os saldrá por ahí. Pues yo creo que hemos tenido un programa muy chulo, un programa que se sale de las situaciones clásicas que estáis acostumbrados a ver en Locos de Wall Street, pero es que la inversión es tan bonita, tan ecléctica. Yo tengo que reconocer que mi mente cada vez también se expande más como los múltiplos. Soy accionista de Palantir, compré en la bajada que ha tenido ahora, previa resultados. Es una compañía que tengo muchos amigos que son auténticos enamorados y creo que efectivamente puede tener un comportamiento bueno a largo plazo. Y Tesla también, ya dije hace meses que he abierto una posición por ahora mediana dentro de mi cartera, porque bueno, yo creo que también va a pivotar, como ha dicho Antonio, a una compañía mucho más de coches, y este melón de la conducción autónoma y sobre todo, yo lo he comentado, ¿no? Los seguidores de Loco de Wall Street, gran parte de mi tesis es lo estudiado y lo avanzado en una figura como Elon Musk, que cuando la terminas por entenderla dices, oye, yo quiero estar indexado a este señor porque es un auténtico genio. Y como os decía, yo creo que ha quedado un programa muy chulo, un programa que se sale de lo clásico que vemos siempre, y agradecerle a Antonio lo bien que se ha expresado, nos ha arrojado luz sobre Palantir y esas pequeñas pildoritas al final de otras compañías también, como AMD, como Spotify, Tesla y esta compañía de la salud. Así que, Antonio, muchísimas gracias. Espero que hayas estado cómodo. Súper, súper, la verdad que no he parado de hablar. Eh, pero oye, es un placer haberos contado esto, es un placer asistir, participar en la comunidad que tenéis, que es increíble. Así que Muchas enhorabuena gracias. por todo lo que habéis hecho y nada, deseando seguir comentando y hacer más cosas en el futuro. O sea que muchísimas gracias por la invitación. Pues claro que sí, yo siempre digo lo mismo, esto no es un adiós, porque tenemos ahí otros programas con esas compañías que desde luego todas de ellas merecen un programa aparte para que lo expliques. Así que si la agenda lo permite, Antonio, claro que sí, ya sabéis dónde podéis seguir a Antonio Linares para aprender más de esta tipología de compañías. Sin más, me despido. Muchas gracias a todos los seguidores que habéis visto el programa, muchas gracias por vuestro apoyo. Si os gusta este tipo también de programas, por favor, comentarios, like, suscribiros, que eso ya sabéis que ayuda al canal, que hemos superado la bonita cifra de 30.000
50.000. Vamos a por esos 100.000. Seguro que con vosotros lo vamos a conseguir. Y ya, sin más, os dejamos que tengáis una buena semana. Chao.